Saludos estudiantes. En este video vamos a hablar sobre la ley Foraker y los casos insulares. Como sabemos, a partir de 1898 o en 1898 inauguró un nuevo periodo en la historia de Puerto Rico que se considera, ¿verdad?, o que muchos historiadores llaman el Puerto Rico americano. Pues el 25 de julio del 98 sabemos que se suscitó la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, que finalmente con el Tratado de París resulta, ¿no?, o trae como consecuencia el que Puerto Rico pase a manos de los Estados Unidos como nuevo botín o territorio militar junto con los territorios de Guam y las Filipinas. Hubo 2 años o 18 meses, ¿no?, para ser específicos, de gobierno militar, en donde pues sabemos que todas las disposiciones que anteriormente se habían estipulado con la Carta Autonómica y pues ese gobierno democrático, participativo, ¿no?, que de alguna manera se considera participativo, que venía con la Carta Autonómica y ese último periodo español, pues quedó anulado, ¿no? Así que durante esos 2 años, de 1898 al año 1900, pues básicamente Estados Unidos gobernó a Puerto Rico a partir de un gobierno militar, en donde, pues como vimos en videos anteriores, hubo 3 gobernadores nombrados directamente por los Estados Unidos. A partir del 1900 entonces se inaugura un nuevo periodo en la política puertorriqueña, que es el periodo del gobierno civil, ¿no?, que de alguna forma se inicia con la llamada ley Foraker. La ley Foraker entonces en el año 1900 acaba de alguna manera, ¿no?, termina con ese periodo de gobierno militar y establece entonces un gobierno civil con cierta participación política, ¿verdad?, de los puertorriqueños, ¿no?, dentro de esa nueva forma de gobierno, de esa estructura de gobierno que se inaugura con la llamada ley Foraker. Les cito del libro de Rafael Bernabe y César Ayala, que ustedes pues ya accedieron a él. Mientras tanto, en los círculos de poder estadounidenses se desató un intenso debate en torno a los territorios recién adquiridos. En lo concerniente a Puerto Rico, Guam y las Filipinas, el Tratado de París proveía que los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a Estados Unidos se determinarían por el Congreso. ¿Qué hacer entonces respecto a estas islas? ¿No? Surge un debate, precisamente un debate jurídico, un debate constitucional en términos de cómo se iba a tratar estos territorios, cómo se iba a tratar a sus habitantes, qué derechos constitucionales, ¿verdad?, de la Constitución americana iban a aplicar sobre los habitantes de estos nuevos territorios y qué leyes de los Estados Unidos de alguna manera iban a aplicar los derechos de la ciudadanía, iban a aplicar los mismos derechos de los estados. Surge un gran debate, sobre todo en términos económicos, en términos comerciales, en términos de los impuestos, de los productos que se van a exportar de Puerto Rico y hacia Puerto Rico, ¿no?, y sobre todo de los derechos que van a tener los ciudadanos de este territorio recién adquirido. Así que surgió un debate constitucional y básicamente el Tratado de París lo que establece es que está en manos del Congreso decidir qué se va a hacer con estos nuevos territorios. Así que, según el Tratado de París, estaba en manos del Congreso o estaba en poder del Congreso la decisión sobre qué se va a hacer, cuáles son los derechos que van a aplicar sobre las nuevas posesiones o los nuevos territorios. En ese sentido, el Congreso de Estados Unidos deliberó entre sus alternativas y creó mediante la ley Foraker un sistema político que reservaba sus operaciones para el futuro. Dispuso un régimen de control en Washington y escasa participación local. Así que se establece un nuevo gobierno, un gobierno que se entiende civil, ¿verdad?, porque rompe con ese antiguo gobierno militar, ¿verdad?, con ese pasado gobierno militar de 2 años, y se establece entonces una nueva estructura, o se redefine la relación entre estos nuevos territorios de Estados Unidos, pues, y la metrópoli, y en ellos Puerto Rico. ¿Cuáles son algunas de las disposiciones más importantes de la nueva ley Foraker? Primero que todo, establece un gobernador y un gabinete, y los jueces del Tribunal Supremo se nombran por el presidente de los Estados Unidos y son confirmados por el Senado federal. También se crea un consejo ejecutivo de 11 personas,
6 del gabinete del gobernador y 5 nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, ¿no? Así que vemos una de las grandes issues, ¿no? O controversias en torno a la ley Foraker, porque aunque se hablaba de una separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, vemos que dicha separación no existía del todo, pues tenemos, al igual que pasaba con la Carta Autonómica, ciertos miembros que pertenecen tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Además de eso, se creó una Cámara de Delegados de Puerto Rico, que se componía de 7 distritos con 5 delegados por cada distrito y que se elegía, ¿no?, cada 2 años. Era en esta Cámara donde básicamente los puertorriqueños tenían participación y representación directa, ¿no? Estos 5 delegados se elegían colectivamente en todos los distritos. Bien importante, se aplicaban las leyes de cabotaje para la transportación de productos entre Estados Unidos y Puerto Rico. No se aplicaba a Puerto Rico las leyes de rentas internas de los Estados Unidos. Los ingresos de aduanas y tarifas que se mantendrán en un fondo separado del uso del gobierno de Puerto Rico y no de los Estados Unidos. Así que básicamente los ingresos de aduanas estaban en poder del gobierno local. Y bien importante, ¿no? Se disponía la limitación de 500 acres a las corporaciones dedicadas a la agricultura, es decir, que ninguna compañía ni local ni extranjera podía tener terrenos que ascendieran o que sobrepasaran los 500 acres. Bien interesante, fue una ley nula en Puerto Rico, sobre todo entre las grandes compañías de azúcar que vinieron a producir en Puerto Rico, que by the way sabemos que eran 4, las estudiamos el semestre pasado cuando discutimos el desarrollo económico de Puerto Rico siglo XX y siglo XXI, y sabemos que la ley de los 500 acres se violentó totalmente, ¿no?, por las compañías, sobre todo estas extranjeras, ya que las compañías de azúcar, las 4 compañías, ¿verdad?, que dije anteriormente, la South Porto, ¿verdad?, la Puerto Rico Sugar Company, entre otras, tenían o sobrepasaban por mucho terrenos de más de 500 acres. Así que todavía en los años 50, cuando el Partido Popular está en el poder y de alguna manera está impulsando el proyecto de industrialización de Puerto Rico y de redistribución de tierras, uno de los puntos más importantes de su proyecto político y de su plataforma socioeconómica era hacer cumplir la ley de los 500 acres y redistribuir las tierras en Puerto Rico. Así que es bien interesante cómo la ley Foraker, ya desde 1900 se disponía que ninguna compañía en Puerto Rico dedicada a la agricultura podía tener terrenos de más de 500 acres, y todavía en los años 50, ¿no?, 50 años después de que se establece dicha ley o dicha disposición, pues no se cumplía en Puerto Rico, y el partido, de alguna manera el Partido Popular incluía dentro de su campaña política y dentro de su proyecto socioeconómico, pues el que se cumpliera dicha ley, el que se redistribuyeran las tierras. Bien importante, la ley Foraker completaba la eliminación del gabinete autonómico y la diputación provincial, así que perdíamos toda representación anteriormente adquirida con la Carta Autonómica en España, y creaba un complejo esquema de lealtades en conflicto. No, pues se crea de alguna manera un nuevo orden, ¿no?, metropolitano en Puerto Rico, en donde Puerto Rico ahora, de ser una provincia española de alguna manera definida en la Carta Autonómica del 97, pasa a convertirse en una nueva cosa en términos constitucionales y políticos para los Estados Unidos, que esa nueva cosa de alguna manera se va a definir en los llamados casos insulares, ¿no?, a partir del 1901. Así que en términos generales, la ley Foraker de alguna manera redefine o empieza a redefinir la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, o entre los Estados Unidos y sus nuevas posesiones y sus nuevos territorios, dando paso al establecimiento de un gobierno civil, no dentro de esos territorios, aunque la definición en términos constitucionales o de cómo van a aplicar las leyes, los derechos de los Estados Unidos hacia los ciudadanos y hacia el territorio, pues va de alguna manera, no va a quedar definida, y por eso surgen los llamados casos insulares, en donde de alguna manera el Tribunal Supremo va a redefinir, ¿no?,
la relación hacia la de territorio no incorporado, que es la relación que de alguna forma nos cobija al día de hoy, pese a una ley Johnson en 1917, pese a un ELA pues en 1952 y pues pese en los últimos años, ¿no?, a la ley promesa, que de alguna manera trastoca la organización política, ¿no?, y las disposiciones de la Constitución de ese ELA que algunos plantean muerto, ¿no?, del 52. Discúlpenme un momento por aquí. Les cito. Desde sus comienzos y como resultado de la Guerra de Independencia, Estados Unidos fue una república en expansión. La expansión se realizó a costa de los pueblos autóctonos a los que se desposeyó progresivamente y mediante la marginación de los mexicanos en los vastos territorios usurpados a la república localizados al sur. Políticamente, las tierras recién adquiridas se organizaron como territorios bajo la supervisión del Congreso y el Ejecutivo Federal. Así que según Estados Unidos, dentro de aquella expansión que habíamos discutido en videos anteriores, se fue expandiendo, fue incorporando estos nuevos territorios a la nación y eventualmente lo fue haciendo Estado. Uno de los casos más icónicos, el caso de Texas, ¿no?, donde la República de Texas se separa y en menos de una década Estados Unidos la incorpora como Estado, ¿no? Así que la tendencia, ¿verdad?, dentro de ese proceso de expansión que habíamos visto de siglo, que se da, ¿verdad?, durante el siglo XIX, que se inició en el 1803 con la compra de Luisiana, se había inclinado de alguna manera, se había movido hacia la tendencia de incorporar los territorios como Estado. Sin embargo, ¿verdad?, como habíamos dicho también, ¿verdad?, en videos anteriores, Estados Unidos, con la guerra hispanoamericana y con la incorporación de territorios ultramarinos, se estaba inaugurando en una nueva cosa, ¿no? Y de alguna forma no estaban necesariamente seguros de qué iban a hacer o cómo iban a definir o cuáles son los derechos que le iban a otorgar a estos nuevos territorios. Así que Puerto Rico, Filipinas, Guam se empiezan a convertir en una excepción, ¿verdad?, a la regla, porque lo que habíamos visto anteriormente era una incorporación de los territorios y eventualmente una anexión, una estadidad. Sin embargo, la idea con los nuevos territorios, sobre todo, señala César Ayala y Rafael Bernabe, ¿verdad?, en su lectura, que debido a esta mentalidad racista, ¿no?, de que los puertorriqueños, los filipinos no necesariamente corresponden, ¿verdad?, a este canon blanco y esta idea de ir, no se dio el proceso históricamente en donde se fue poblando con estadounidenses, con capital estadounidense, y de alguna manera se fue moviendo la cultura hacia los nuevos territorios, como pasó en Hawái, y eventualmente esos territorios se incorporan. En el caso de Puerto Rico, de Filipinas y Guam, se veía a los habitantes de la isla de manera distinta y por lo tanto se concebía la relación o la futura relación hacia estos nuevos territorios como una relación distinta. Así que ya desde la propia ley Fora, que de alguna manera se iba moviendo la cosa hacia la no incorporación de los nuevos territorios, es decir, hacia mantener el poder de los territorios sin necesariamente incorporarlos del todo a la Constitución, a la Carta de Derechos y al sistema político estadounidense, ¿no?, y económico, ¿verdad?, porque en términos de los impuestos también, en términos de las relaciones comerciales de importación y exportación, también va a haber unas grandes diferencias que, como dijimos anteriormente, van a tener uno de sus primeros issues, ¿no?, en los casos insulares, y que va a llevar entonces a que se resuelvan a partir, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que al final sea el Tribunal Supremo el que define cuál va a ser la relación entre los Estados Unidos, sus nuevos territorios y sus nuevos habitantes, y cómo van a aplicar las leyes, los derechos sobre dichos territorios. Así que básicamente hay una nueva tendencia, ¿no?, una nueva realidad dentro de la política exterior de los Estados Unidos, que de alguna manera se va a resolver en los casos insulares de 1901, en donde
se definen los territorios como territorios no incorporados, en donde básicamente se establece que estos territorios no incorporados, si bien van a pertenecer a los Estados Unidos y si bien le van a aplicar ciertas garantías y ciertas protecciones de la Constitución de los Estados Unidos, no van a aplicar de la misma manera todas las leyes y todas las garantías constitucionales sobre los territorios, sobre los ciudadanos, y pues obviamente en términos de las relaciones comerciales de importación y exportación, pues los productos de estos territorios no incorporados no van a entrar necesariamente como productos nacionales a los Estados Unidos, y pues se va a cobrar de alguna forma un impuesto adicional, ¿verdad? O se va a tratar de manera distinta los productos de estos territorios a los que se producen, sobre todo en términos de productos agrícolas en el resto de los estados. Dice: el Congreso dispondría del gobierno del territorio sin miras a incorporarlo como Estado, y sus poderes serían plenarios, pero no absolutos. Plenarios, pues el artículo 4 de la sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos dispone hasta el reconocimiento de una independencia de un territorio, pero dicho poder no es absoluto, pues la Constitución veda específicamente algunas acciones del Congreso. En los llamados casos insulares de Down vs. Bidwell de 1901 y de Lima vs. Bidwell de 1901 también, luego el caso Balzac versus People of Puerto Rico de 1922, se valida esta tesis, es decir, que la Constitución no sigue automáticamente la bandera y que es una decisión del Congreso, salvo los derechos fundamentales, estructurar el régimen de las colonias. O sea, está en manos del Congreso de alguna forma el decidir qué derechos aplican, qué leyes aplican y qué derechos y leyes no aplican sobre los territorios y sobre los ciudadanos de los territorios. En el primer caso se litigó la parte de la ley FORAC, el que imponía un impuesto sobre la importación de productos agrícolas de Puerto Rico a los Estados Unidos. Ese tributo no se imponía a los estados, por lo cual el importador lo impugnó por ser contrario al artículo 1 de la sección 8 de la Constitución, la cual dispone que las contribuciones serán uniformes en los Estados Unidos. Así que se establece, si Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos, se supone que los productos de Puerto Rico entren como productos locales. Sin embargo, ¿qué decide el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Valida la ley FORAC en su discreción impositiva, decidiendo que la cláusula de uniformidad no es uno de los derechos fundamentales. La criatura jurídica del Congreso, el territorio no incorporado, ahora tenía la bendición judicial. Esa misma flexibilidad constitucional es la que ha permitido la conocida autonomía fiscal en Puerto Rico, y es la razón por la cual no pagamos income tax federal y nuestros bonos se venden exentos de impuestos federales. El lema no taxation without representation no fue respetado en su origen, pero la historia lo redimió con el pasar del tiempo, ¿no? Según ¿verdad? El artículo del libro de Historia Constitucional de Puerto Rico. Además de eso, señala Bernabe Ayala al respecto, ¿no? Y me disculpo. En decisiones anteriores, el Tribunal Supremo estadounidense había determinado que la Constitución de Estados Unidos se extendía a los territorios estadounidenses, incluso los que no eran estados de la Unión. Entre las disposiciones constitucionales de las que el Congreso no se podía apartar al organizar o administrar los territorios estaba la prohibición de los aranceles, conocida como la cláusula de uniformidad, entre las partes que conformaban los Estados Unidos. Esto explicaba la importancia del arancel provisional incluido en la ley FORAC. Mediante la ley FORAC, el Congreso organizaba el gobierno de Puerto Rico, pero mediante la imposición de un arancel a los bienes que provenían de la isla. Los trataba como si no fueran parte de los Estados Unidos. A través de la ley FORAC, el Congreso afirmaba la dominación estadounidense sobre Puerto Rico y definía la isla como un territorio no extranjero. Así que de alguna manera, ¿no?, la ley FORAC
Foraker y los casos insulares reivindican la idea que Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero no es parte de, es decir, pertenece a los Estados Unidos, aplican ciertos poderes, ciertos derechos constitucionales, el Congreso de Estados Unidos y el presidente y el Tribunal Supremo sobre todo van a tener poder sobre las decisiones, ¿verdad? En Puerto Rico, decisiones políticas, económicas, el Departamento de Guerra también va a tener jurisdicción, ¿verdad? Sobre las decisiones del territorio puertorriqueño y los territorios no incorporados, definidos, ¿verdad? A partir de estos casos insulares, pero ciertamente no van a tener las mismas garantías, no van a tener de alguna manera la misma aplicación de las leyes y de alguna manera se puede decir que en este caso se reivindica la relación o la condición colonial, ¿verdad?, de los territorios no incorporados y con ellos de Puerto Rico para con los Estados Unidos. Pues en dicha relación ni siquiera en este momento se definen los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos, y no es hasta 1917 bajo la ley Jones que entonces se tiene que enmendar, ¿verdad?, de alguna forma la ley Foraker y redefinir qué son los puertorriqueños para con los Estados Unidos y cómo va a aplicar la Constitución a estos nuevos ciudadanos. Así que a partir de este momento de la ley Foraker y de los casos insulares, el gran debate o los grandes issues en torno a la política puertorriqueña van a girar en torno al asunto de la ciudadanía, a términos de el gobierno propio, cómo nosotros vamos a lograr mayor poder sobre el gobierno propio, ya que sabemos que la ley Foraker limitaba en gran medida la participación de los puertorriqueños sobre la toma de decisiones y sobre el control del poder sobre el gobierno. De hecho, sabemos que una parte de ese gobierno bajo la ley Foraker estaba compuesto por estadounidenses o por puertorriqueños que eran nombrados directamente por el Congreso de los Estados Unidos, incluyendo la figura del gobernador, que no era puertorriqueño, que no era electo por los puertorriqueños y que era básicamente nombrado directamente desde los Estados Unidos. Así que se mantiene de alguna forma con los casos insulares y con la ley Foraker, aunque se establece un gobierno civil mucho más democrático, o en alguna forma más democrático y más participativo que ese gobierno militar que vimos de 1898 al 1900. Ciertamente la ley Foraker y los casos insulares sobre todo definen una relación territorial y colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y que de alguna manera se van a mantener hasta el día de hoy, pese a la ley Jones, a Lela, y que de alguna manera se reivindica con la ley Promesa, ¿no?, de hace unos años. Espero que estén bien. Nos vemos pronto, ¿no? Ya estamos terminando, ¿verdad?, con esta serie de videos durante el semestre. Ya saben que cualquier duda me escriben, lávense las manos. Estoy loco por verlos. Un abrazo, cuídense mucho y hasta el próximo video, mi gente. Cuídense mucho.